Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de este día, que se ha titulado Hay cristianos que no tienen su camino definido, sexta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el cristiano avisado de los juicios de Dios mira bien sus pasos para apartarse de los lazos del pecado y de la muerte. Escrito está en el libro de Proverbios capítulo 13, versos 13 y 21. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. El mal perseguirá a los pecadores, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Los justos serán premiados con el bien. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Dice que el que menosprecia el precepto perecerá por ello. O sea, el que desprecia el mandato de Dios morirá. Escúchalo bien. El mal perseguirá a los pecadores, además de que por su obra de mal será perseguido por el mismo mal. Y dice que el que teme el mandamiento será recompensado, será premiado. Los justos, que son los que obran obediencia a través de esos mandamientos de justicia, serán premiados con el bien. O sea que el camino de nosotros prácticamente es el temor a Dios en obediencia a sus mandamientos, para que asimismo seamos premiados con toda clase de bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del verso 1 al 5, 26 y 27. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí nos habla nuestro sumo sacerdote y gran pastor y maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice él aquí que Él es la vid, la planta de la uva, y nos compara a nosotros con los pámpanos. O sea, los pámpanos son los renuevos de la planta, allí cuando empieza a echar hojas y alargarse en sus ramas. Dice que el que permanece en Cristo, precisamente es el camino que nos ha elegido Dios por gracia y porque además nos permite participar de su vida y de su carácter. Y cuando Cristo, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, dice que llevamos muchos frutos, y esos frutos pues lógicamente son en obra de justicia por su palabra.
porque separados de Él nada podemos hacer, pues Cristo es nuestro poder, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es el dominio propio. Entonces nos invita, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, los renuevos, no pueden llevar fruto por sí mismos, porque de todas maneras necesitan del tallo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira, para dar fruto es una necesidad estar en Cristo. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo renuevo que en Cristo, escúchalo bien, no lleva fruto, o sea, no tiene obras de justicia, el Padre lo quitará. Lo que hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, que no tuvieron fruto en él, entonces sencillamente los echó del huerto del Edén. A nosotros pues sencillamente nos va a quitar de su reino. Y dice que todo aquel que lleva fruto, o sea, los que se disponen a obedecer, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Dios le da un crecimiento espiritual. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, que es el que nos fortalece, el Espíritu Santo es el que nos anima en las adversidades, allí cuando estamos en la calamidad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, acerca de Cristo, porque el Padre, Cristo y el Espíritu Santo pues son una sola persona. Pero mira lo hermoso que dice aquí enseguida, dice, y vosotros daréis testimonio también, mira, porque precisamente el Espíritu Santo en nosotros es el que coloca el querer como el hacer por la palabra. Y de lógico vamos a dar testimonio de Cristo, porque habéis estado conmigo desde el principio, o sea, no nos hemos apartado en ningún momento. Esos son los que llevamos frutos, pero hay muchos que se apartan, están de un lugar a otro, entonces pues tienen doble ánimo. Entonces mira lo importante que es permanecer fijo en Cristo, en la palabra, allí en la obediencia, en la obra, colocando todo lo que nos manda Dios, su consejo y su dirección por obra. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 y 24. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido. Qué importante. Escúchalo con atención. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento? Pues el principio, como Dios hizo todas las cosas, en su conocimiento, en sus propósitos, en sus planes, en sus proyectos. Entonces dice aquí que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, o sea, teniendo garantía. ¿Cuál? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nunca olvidemos que Dios es omnisciente. Mira, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestras obras. Entonces, por eso dice aquí que Él conoce a los que son suyos. Y dice, y apártese de maldad, de injusticia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nunca olvides que invocar al Señor es precisamente allí cuando estamos en la prueba, en la adversidad, que le pedimos ayuda.
Entonces, si nosotros queremos hallar favor en Él, pues mira lo que está diciendo: apártese de maldad y de injusticia. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque es que hay muchos hermanos que están rebeldes, que no quieren hacer casos, pero asimismo sí quieren ser bendecidos por Dios. Y no es así. Mira, Dios está siendo claro en la palabra: apártese de maldad, de injusticia. El que le pide ayuda al Señor, si es que quiere hallar favor en Él. Escúchalo con atención, por favor. ¿En qué camino estás? Dice: porque el siervo del Señor, el que le sirve al Señor, no debe ser contencioso. No debe ser de esos hermanos que a toda hora están discutiendo, están peleando con los demás. Contrario, dice, debe ser amable con todos. O sea, una persona complaciente, afectuosa, en amor fraternal para los demás. Y sufrido. Debe ser de aquellos hermanos que han aprendido a través de la gracia a soportar, a tolerar, a aguantar las ofensas, los malos tratos, y más bien encomendar la causa a Dios, que es el que juzga con justicia y es el que toma venganza, para que nosotros asimismo no pequemos, el que le paga a cada uno conforme a sus obras. Y el Señor pues nos da un ejemplo muy hermoso. Escrito está en Génesis 45, capítulo 45, verso 8 y 15. Dice: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Mira, ese es el ejemplo que nos pone Dios en José y sus hermanos. Nosotros sabemos que por el comportamiento de José como un buen hijo, los hermanos desde un principio le cargaron envidia y atentaron contra su vida. Finalmente pues lo vendieron a unos ismaelitas y José vino a parar acá a Egipto. Entonces les dice José a sus hermanos cuando ya se encontró con ellos, dice: no me enviasteis acá vosotros, porque ellos fueron los que lo vendieron y él fue a dar a Egipto, sino Dios. Mira, es bueno que nosotros como cristianos y conociendo a Dios sepamos sus propósitos. Cada vez que Dios permite algo con nosotros es porque allí hay una bendición poderosa, hay un propósito de Dios. Y dice aquí que, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por cabeza, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mira el propósito de Dios cuando permitió que sus hermanos vendieran a José. Y entonces, una vez se encontró con ellos, dice aquí la palabra: y besó José a todos sus hermanos. Es decir, que en ese momento había un alma tranquila en José, sin contienda, un alma también que sufrió la ofensa de sus hermanos, soportando, aguantando, tolerando, y lloró sobre ellos. O sea, quiere decir esta parte que los perdonó, y después sus hermanos hablaron con él. Después del perdón, pues vino la reconciliación otra vez de familia. ¿Cuántos hermanos no ve uno en la iglesia, inclusive con problemas familiares? Mira, y allí que es muy importante definirnos cuál es el camino que Dios quiere que tomemos, cuál es el camino en el que Dios quiere que obremos de acuerdo a su voluntad, porque José está aquí en la voluntad del Señor. Y allí que le haya agradado a Dios, le haya complacido, y el motivo pues del bien de José y de todas sus bendiciones. Que el Señor te siga llenando de gracia y de mucho conocimiento. Amén.